Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Occidente. Mi nombre es Jessica Juana Paola Parzunú. Hoy les voy a hacer un video tratando sobre el sólido de revolución. El objetivo de este proyecto es calcular el volumen de un frasco de plástico para guardar rollos. Voy a trabajar por los métodos experimental de Arquímedes en GeoGebra y cálculo integral del. Primeramente voy a trabajar sobre el método experimental, prácticamente calculando el volumen del frasco plástico para Wanda Royce. Lo primero que hacemos es buscar los materiales, después calcular el volumen sin que hayamos sumergido el objeto. Primero, calculo la altura del líquido y el radio donde está el líquido. Prácticamente teniendo estos datos, ingresamos a la fórmula y ahí obtenemos el volumen sin que hayamos sumergido el objeto. Seguidamente, calculamos de nuevamente la altura del líquido ya sumergido el objeto en él. Y teniendo estos datos, obtenemos el volumen del objeto ya sumergido. Teniendo estos puntos, sin el objeto sumergido o con el objeto sumergido, hacemos la diferencia para calcular el volumen del frasco. Prácticamente, volumen es igual a 366,43 centímetros cúbicos menos 333,863 centímetros cúbicos y nos da el volumen del objeto. Muy bien. Ya teniendo el volumen del método experimental, vamos a trabajar el método teórico en GeoGebra. Prácticamente lo que tenemos que hacer es entrar en la aplicación o bueno, tener descargada la aplicación de GeoGebra. Después de eso, automáticamente nos va a dirigir en una tabla, la que tenemos acá. En esta tabla nosotros podemos agregarle una imagen, pero ¿para qué la imagen? Con tal de que nosotros podamos sacar el volumen del objeto que querramos. Por ejemplo, en lo personal, yo quiero sacar el volumen del frasco del rollo en GeoGebra. Veamos esto. Pero ¿qué tamaño podría quedarse este frasco de rollo? Prácticamente en el tamaño en que usted tenga el objeto físicamente. Calculan prácticamente la medida de este objeto. La mía prácticamente tiene un radio de 3 centímetros. Para poder trabajarlo, prácticamente lo tengo que dejar en el rango de 1,5 a 1,5. ¿Por qué? Porque yo voy a trabajar en el eje X. En este caso, después de que ya tengamos, después de ya tener este objeto aquí en la tabla, lo que tenemos que hacer es omitir estos puntos que no los voy a necesitar. Por ejemplo, punto A, tengo que omitirlo porque no lo necesito. Punto B, lo omito porque no lo necesito. En este caso, voy a seleccionar la imagen y le hago clic al pulso de derecho y le doy, voy hacia color. ¿Ya? Lo pongo un poquito visible para que yo vea o visualice los puntos que le voy a ir colocando. Veamos esto. Este punto, así quedó prácticamente mi imagen. Así quedó mi imagen. Entonces, en este caso, para que yo pueda saber el volumen de este objeto, lo que yo tengo que hacer es marcar punto por punto el lado de esta imagen. Lo puedo hacer seleccionando este punto
y ubicando los puntos que yo quiera. Veamos esto. Yo ya lo estoy seleccionando, permíteme. Ahí está. Lo estoy seleccionando punto por punto, con tal de que me genere prácticamente estos datos. ¿Y cuáles son estos datos? Que son las coordenadas que me permiten generar mi función. Entonces, ya teniendo estas coordenadas, yo puedo generar mi función. Pero vamos a utilizar la función del polinomio, diciendo, por ejemplo, polinomio, en polinomio yo selecciono lista de puntos. Yo selecciono la lista de puntos. ¿Por qué? Porque yo voy a marcar cada punto que tengo dirigido a mi imagen. Por ejemplo, lista de puntos, yo tengo el punto C y D. Ojo, tienen que marcarlo en mayúscula. Por ejemplo, C, D, me está marcando ese punto. Pero para que me marque exactamente dónde va dirigido ese punto, lo voy a ingresar a la función. Voy a generar mi función. Escribiendo función y elijo la función prácticamente extremo inferior del intervalo o extremo superior del intervalo. Selecciono esa opción y en este punto donde dice función, yo tengo que escribir la letra de la función donde nos mostró el polinomio. Por ejemplo, f de x, yo elijo la f porque eso es la función. Prácticamente voy en el extremo inferior del intervalo. En este caso, yo selecciono ¿cómo se llama? Las coordenadas de cada punto. ¿Cuáles son las coordenadas de punto? Por ejemplo, la coordenada inferior del punto, lo voy a utilizar, la X, que sería 0.14. Y selecciono el de D, que sería 0.3. Y ahí ya generó mi función. Si nos damos cuenta, aquí generó la función que marcó de otro color. Esa es la función que yo acabo de generar. Y prácticamente esta línea tan grande lo podemos omitir. Omitimos el color de este lado y aquí ya me quedó marcado. Y así sucesivamente vamos trabajando estas funciones. En este caso, con cada uno de estas coordenadas, los tenemos que hacer para que así nos genere el volumen de este objeto. Y aparte de eso, después de trabajar esto, prácticamente a mí me gustaría ver mi imagen en forma de 3D, pero para que me llegue a generar esa forma, lo tengo que trabajar primeramente con este punto. Voy a seleccionar deslizar y prácticamente presiono en cualquier punto, cualquier lado de esta tabla y me genera un cuadro. De este cuadro, yo selecciono el ángulo en este lado y selecciono ángulo acá. El máximo, por ejemplo, esto nos sirve qué cantidad de giro tiene que dar mi gráfica. Y selecciono, ya lo tengo. Y después de eso voy en este puntero y genero mi gráfica en 3D. Gráfica en 3D. Si se dan cuenta, aquí ya me generó esta gráfica. Si nosotros hacemos todos los procedimientos, nos genera todas estas gráficas. Por ejemplo, yo ya tengo hecha la mía, ya generé todo, tanto las funciones del polinomio, todas las funciones generé y prácticamente después de esto, después de tener estos puntos, lo que me interesa aquí es generar el volumen de cada lado. Por ejemplo, el volumen de C y D
Pero ¿de qué forma lo vamos a generar? Prácticamente aquí nosotros podemos escribir pi por integral por la función, coma, y agregar las coordenadas de C y de D, y ahí automáticamente nos genera el volumen de cada lado. Ya teniendo, cada uno de los volúmenes de cada lado, prácticamente lo que procede aquí es sumar el volumen y nos da el total de volumen de nuestro frasco. Veamos esto. Pero ¿para qué nos sirve esto? Si nos damos cuenta, gráficamente nosotros lo podemos visualizar. Cada uno de esos procedimientos ya seguido y el giro que le dimos a nuestra gráfica lo está generando. Si se dan cuenta, aquí ya estamos visualizando los puntos en que nosotros trabajamos. Si nos damos cuenta, automáticamente nuestra gráfica en 3D quedó de esta manera. Si nos ubicamos en la imagen, prácticamente lo está marcando los puntos en que nosotros marcamos. Entonces, es así en donde nosotros podemos utilizar el GeoGebra para sacar el volumen. Entonces, procederemos con la suma. ¿Ya? Procederemos con la suma y la suma nos queda de esta manera. Permíteme, solo lo voy a... Ahí está. Nuestra gráfica quedó de esta manera. Si lo visualizan, depende de la perspectiva en que usted lo ve, quedó de esta manera. Y sacamos el volumen de este frasco. Ahí estamos. Entonces, veamos esto. La suma total en GeoGebra es volumen es igual de 23.37 centímetros cúbicos. Eso es el volumen que nosotros sacamos en GeoGebra. Veamos esto. En el cálculo integral utilizamos el método de disco, pero en este caso vamos a utilizar la fórmula general en donde encontramos pi, la integral, r, x elevado al cuadrado, r menor, x elevado al cuadrado, y encontramos esta fórmula general, con tal de que con esta fórmula nosotros podemos utilizar para encontrar el volumen del mismo frasco. Veamos esto. Función obtenida. Veamos. ¿En dónde obtuvimos la función? En este caso, les estaba comentando que la función lo vamos a obtener en lo que trabajamos aquí en GeoGebra. Esto es la función y nosotros podemos tomar cada una de estas funciones y después realizar o sumar los volúmenes que nos da. Veamos esto. Ya utilizando el método, veamos esto, función f de x es igual a polinomio de los puntos C, D, y encontramos prácticamente estos datos. Entonces, utilizando la fórmula general, vamos a empezar a integrar de acuerdo a los datos que tenemos. Si nos damos cuenta, aquí tenemos pi por la integral de
B y A prácticamente. ¿Cuál es B? B 0.16, A 0.12. 16x menos 1.88 elevado al cuadrado. ¿Por qué razón nosotros no aplicamos el R menor X elevado al cuadrado? Porque no lo tenemos. Aquí lo tenemos marcado que es 0. Entonces, en este caso, ya empezamos a integrar como una integración normal, empezamos a integrar y aquí prácticamente ya multiplicando los resultados con pi nos da un resultado, volumen es igual a 0.02 centímetros cúbicos de los primeros puntos o de las primeras coordenadas que sería de C y D. Veamos esto. Con cada uno de estos puntos nosotros podemos trabajar. Encontramos también los puntos de D, E, ya sacando el volumen nos da 0.18 centímetros cúbicos. Y así sucesivamente integramos en la fórmula. Encontramos el volumen de la coordenada o de los puntos E y F. El volumen es igual a 0.73 centímetros cúbicos. ¿Cómo lo vemos o visualizamos? En esta gráfica, E y F. Y podemos ver también los puntos de F y de G. Aquí encontramos F y G. ¿Cuál es el volumen de esta lineal que tenemos acá? Es de 31.24 centímetros cúbicos. G y H prácticamente. Aquí está la G y aquí está la H. ¿Cuál es el volumen de esos dos puntos? 2.54 centímetros cúbicos. De la misma forma, encontramos H, I. El volumen de estos dos puntos es igual a 2.12 centímetros cúbicos. Muy bien, entonces en este caso encontramos también el volumen de I, J, I, J, como lo vemos aquí en la gráfica, es de 0.78 centímetros cúbicos. Y así sucesivamente nosotros podemos sacar el volumen de cada punto que hemos ingresado en GeoGebra. Y así nosotros podemos realizar la diferencia entre cada uno de estos métodos. Veamos esto. La suma del resultado de las integrales, aquí lo tenemos. Por ejemplo, en este cuadro encontramos las funciones trabajadas, encontramos también el resultado de la aplicación método de discos, el resultado a la aplicación método GeoGebra, encontramos estos puntos. Veamos, del disco y de GeoGebra. Si nos damos cuenta, la primera función encontramos 0.02 centímetros cúbicos y en lo de la GeoGebra, perdón, es de 0.05 centímetros cúbicos. Si nos damos cuenta, no es tanto la diferencia. Entonces, en este punto, lo más importante acá es que tenga una similitud o tenga un menor de diferencia cada punto. Entonces, en este caso, el total del resultado del método de disco prácticamente nos dio el volumen de 37.7 centímetros cúbicos. Pero con relación a lo de la GeoGebra, el volumen en GeoGebra es de 23.37 centímetros cúbicos. Entonces, hacemos la diferencia aquí. ¿Cuánto es la diferencia entre estos dos? Entonces, la diferencia es 37.7 centímetros cúbicos menos 23.37 centímetros cúbicos es igual a 14.33 centímetros cúbicos, que esa es la diferencia entre estos dos métodos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con lo del método experimental? Veamos esto. Las comparaciones del resultado experimental y teórica
prácticamente encontramos el método experimental. En el experimento anteriormente expuesto, se determina que el volumen del frasco plástico es de 33 centímetros cúbicos. Y en el método teórico, al realizar el método teórico, el resultado del volumen del frasco es de 37.7 centímetros. Entonces, en este caso, la diferencia entre estos dos métodos, tanto experimental y teórica, encontramos 33 centímetros cúbicos menos 37.7 centímetros cúbicos, que tiene una diferencia de menos 4.7 centímetros cúbicos. Como dicho anteriormente, que no debe de tener una diferencia muy grande. Si nos damos cuenta en este punto, la diferencia es una mínima, la diferencia del experimental y teórica. Entonces, en este caso, solo así podemos calcular el volumen de un objeto en cualquier método que nosotros consideremos. Ojalá que me haya explicado bien y gracias por su atención.